creciste en una familia tóxica, la culpa que sientes hoy es el eco de voces que te enseñaron que amar significaba sacrificarte. No es una verdad, es un mandato familiar internalizado. Estas son las 4 señales clave de que la sombra de la culpa gobierna tu vida. Número 1. Culpa por autocuidado o éxito. Sientes que ser feliz, priorizarte o progresar es una traición a tu familia. Imagina una mujer que se mudó lejos de su país para escapar de un ambiente familiar tóxico. Ahora siente una culpa abrumadora porque su madre está enferma. Su culpa no es solo por la distancia, es un complejo materno negativo que le grita: eres una mala hija. Esa culpa desproporcionada es el eco de un mandato que confunde autocuidado con abandono. Esta culpa a menudo se enmascara como una necesidad compulsiva de salvar a los demás. Si sientes que debes rescatar a otros a costa de tu bienestar, podrías estar identificado con el arquetipo del héroe. Esta es una inflación del ego, una falsa sensación de poder que esconde un complejo de inferioridad. Soy valioso solo si ayudo, o un mandato familiar. Debes sacrificarte. En el fondo, este mandato internalizado confunde el autocuidado con el abandono. Te sacrificas para silenciar la voz internalizada que te acusa de ser egoísta. Sanar la culpa tóxica no significa evadir responsabilidades genuinas. La clave está en discernir si actúas por amor y elección consciente, o por miedo, obligación y culpa. La señal de alarma es clara: si te sacrificas por completo, anulándote, aguantando abusos y sintiendo que no tienes otra opción, el complejo de culpa está al mando. Puedes cuidar a alguien desde el autocuidado y los límites sin anularte. La liberación no es abandonar a otros cuando te necesitan, sino dejar de abandonarte a ti mismo en el proceso. Se trata de transformar un sacrificio obligado en una acción consciente. Número 2. La culpa por existir. Te hicieron sentir que tu vida era un error, una carga para ellos. Frases como: si no hubieras nacido, nuestra vida sería más fácil, o por tu culpa soy infeliz, te hicieron creer que tu existencia era un castigo, generando una deuda emocional. Desde la perspectiva junguiana, esto es la manifestación de un profundo complejo de inferioridad. No es que te sientas inferior en algo, sino que tu propio ser se siente inferior, indigno de ocupar espacio. Este complejo se alimenta de la internalización de esos mandatos familiares tóxicos que convierten tu mera existencia en una ofensa. Es la herida primal del niño que no se sintió bienvenido, un arquetipo lastimado que carga con la creencia de que su existencia es, en sí misma, un error. Número 3. Culpa por ser tú mismo. Te condicionaron para anular tus deseos. Si escuchaste: después de todo lo que hice por ti, así me pagas, o ya te crees mejor que nosotros por querer irte. Internalizaste que decir no es ser desagradecido. Usaron el miedo al decirte frases como: cuando fracases, no esperes que te ayudemos, para mantener el control sobre ti. Desde la mirada de Jung, esto es el resultado de un complejo paterno-materno negativo que se opone a tu individuación. La voz internalizada de tus padres: así me pagas, se convierte en un complejo autónomo que interpreta tu autonomía como una traición. Es una batalla entre arquetipos: por un lado, tu persona, la máscara del hijo leal que tu familia moldeó, y por el otro, tu self, tu yo esencial, que te impulsa a ser completo y auténtico. El miedo al fracaso que te inculcaron. Cuando fracases, es el arma que usa el complejo para mantenerte identificado con esa persona rígida y evitar que explores tu sombra, donde reside parte de tu potencial sin desarrollar y tu voluntad individual, pero que necesita ser integrado conscientemente bajo la guía del self. Señal número 4. Culpa como autocastigo. Te saboteas inconscientemente. Evitas el perdón, rechazas oportunidades o te niegas el éxito. Esta es la señal más clara. Tu psique, gobernada por la sombra, busca expiación por crímenes que no cometió, reforzando un ciclo de sufrimiento. Jung identificaría este autocastigo como la posesión del ego por un complejo autónomo de culpa. Pero el núcleo de este complejo no es un juez justo, sino tu propia sombra en su aspecto más negativo. ¿Qué significa esto? Que todas esas voces internalizadas: no mereces, eres una carga, se han alojado en tu sombra personal y han cobrado vida propia.
Este complejo, teñido por la oscuridad de la sombra, secuestra tu conciencia y te obliga a castigarte para expiar una culpa que él mismo genera. No es justicia, es un ciclo de autoflagelación donde el verdugo y el condenado viven dentro de ti. El camino de sanación, por lo tanto, no es buscar el perdón, sino desidentificarte de este complejo y dialogar con esa sombra para quitarle su poder autónomo. La trampa de estos complejos es que la culpa es el efecto, no la causa. Es la reacción emocional que tu psique experimenta cuando un complejo no resuelto te hace sentir que has fallado en cumplir un mandato familiar.